Saludos compañeros y tutora. Mi nombre es Johan Hernández, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Hoy les vengo a hablar sobre la cultura en la antropología. Básicamente, cuáles son mis conceptos acerca del tema. Bien, la cultura en la antropología. Dentro de la antropología, la cultura ha sido importante porque es uno de los factores más relevantes que nos diferencian de otras especies animales. Porque el ser humano tiene la capacidad de crear cultura. Esta es aprendida y transmitida de generación en generación. Dentro de la cultura existen, digamos que dos corrientes, que una es la materialista y la otra es la mentalista. La materialista habla que el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico determinado, es lo que tiene como componente en el desarrollo de esa cultura materialista. También está la cultura mentalista, que básicamente es una abstracción de una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Entonces están los materialistas y los mentalistas. Sin embargo, pues la conducta es considerada en su conjunto de abstracción, pues realmente lo que observamos son pautas de conductas, pero nunca la cultura en su totalidad. Entonces uno es material y el otro es mental. Se habla que el mental no tiene una trascendencia de generación en generación, sino que más bien no se podría expresar como tal. Bien. Hay dos fundamentos o dos conceptos, que es el relativismo cultural y el etnocentrismo. Bueno, el relativismo cultural podríamos decir que es, desde el punto de vista antropológico, se refiere a los rasgos comunes que pueden tener las diferentes culturas, pero que sin embargo los hace diferentes. Y los hacen diferentes de cualquier otra cultura. Y por tanto, esa cultura va a ser única. Y en ello se afirma que muchos de los comportamientos o conductas de cada cultura son relativas y no pueden ser extrapolables a otras culturas. Es decir, las costumbres de cada cultura son válidas dentro de una misma y de estas deben ser respetadas y dignificadas. Es decir, como en un ejemplo, esto no se puede juzgar a una cultura por un determinado comportamiento, sabiendo que de pronto en otra cultura es visto negativamente. Entonces cada una de esos comportamientos o de esos conductas son relativas a cada cultura. Y el etnocentrismo entonces lo podemos definir como esa capacidad que tienen los seres humanos a preferir y valorar su modo de vida más que el que pueden tener los demás. Es decir, es como sentirse orgulloso de la manera en que viven y de cómo es su cultura apreciándola superior a las demás culturas. Es decir, ellos sienten que donde nacen, lo que hacen, cómo viven, es la mejor de todas las culturas, básicamente. Entonces, el relativismo cultural y el etnocentrismo, ¿no? Y dentro de la cultura relevante en el campo de formación de la ingeniería electrónica, pues yo pienso que mi campo de formación
pretende o comprender y entender la cultura como un mecanismo de acercamiento a los diferentes grupos culturales de nuestras regiones, que dependiendo de esas necesidades que ellos tengan dentro de su ámbito y dentro de sus expectativas, podríamos escucharlos y de esta manera podríamos desarrollar unos dispositivos electrónicos o aplicaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Eso sí, sin afectar de pronto los procesos culturales que ellos tengan. Básicamente es eso. Yo creo que sí podría este concepto de cultura ayudar mucho dentro de la ingeniería y dentro de otras ramas de las ciencias, porque nos permiten valorar, entender y conocer mejor las culturas, y conocer mejor a los seres humanos, que van a ser en últimas los que se van a ver beneficiados con todos los desarrollos tecnológicos. Bien, les agradezco. Muchas gracias y eso es todo.